hacia tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso grande al Rey. Recibimos el siervo del Señor en el amor de Jesucristo. Con ese caluroso aplauso. Pase, hermano López. Gloria a Jesús. Dios bendiga. Dios nos bendiga más. Agradezco al Señor una vez más. Me permite estar en este lugar junto con ustedes, adorando al mismo Dios. Amén. Y sintiendo el mismo Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Dios. Reciba un saludo de la Iglesia Asamblea de Dios de Don Juan, allá en República Dominicana. Esperamos un día también verle a ustedes por allá. Amén. Y al pastor también. Bien, le invito a ponerse sobre sus pies. Dios. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. ¿Lo tienen todos? Leemos para honra y gloria de Dios. Vamos a leer de forma antifonal. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Todos el 2. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Todos el 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Dele gracias al Señor por la palabra. Padre, te damos gracias. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra. En esta noche te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida a este lugar. Que cada vida que vino a este lugar salga restaurada, salga edificada, salga mojada bajo el río de tu Espíritu Santo. Padre, que tu gloria, que tu unción se manifieste en favor de los que están enfermos, en favor de aquellos que están turbados, en favor de aquellos que están oprimidos, en favor de aquellos que necesitan una palabra de consuelo. Que tu palabra corra y que sea glorificada, que venga como un río que refresque el alma sedienta, que venga como un río que sacie la sed de aquel que anhela más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. ¿A cuánto le gustan los ríos? Bueno, antes de venir a los Estados Unidos, a principio del mes de noviembre, tuvimos un viajecito con la iglesia muy especial hacia la isla Saona. ¿Cuántos han ido a la isla Saona? Y en la isla Saona, allí nos cruzaron en un barco al otro lado, y allá tuvimos un buffet, o sea, nadie tuvo que llevar comida. Allá disfrutamos de un sabroso buffet, diferentes tipos de jugos, refresco, cóctel
y por ahí. Imagínense lo contentos que estaban los hermanos en aquel lugar. Yo sé que cuando usted va a un río, usted se goza, porque hay gente que le gusta el agua. ¿A cuánto le gusta el agua? Y el agua en la Biblia representa muchas cosas. El agua en la Biblia representa lo que es la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 26, la palabra de Dios dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando venimos a la iglesia, a veces venimos cargados, a veces venimos estresados, a veces venimos con problemas, con situaciones. Pero cuando venimos a la casa del Señor, esa palabra que llega a nuestra vida es como un agua que entra a nuestro ser y nos refresca, nos da alivio, nos quita el estrés, nos sentimos diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace algo especial en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Juan capítulo 7 y versículo 38, el agua es símbolo del Espíritu Santo. Así como el vino es símbolo del Espíritu Santo, así como el aceite, el fuego, el viento es símbolo del Espíritu Santo, el agua también es símbolo del Espíritu Santo, porque nadie puede vivir sin agua, nadie puede vivir sin el Espíritu Santo de Dios. Que te falte una casa, que te falte un novio, que te falte el esposo, que te falten los hijos, que te falte tu madre, pero que nunca te falte el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de gracia, el Espíritu de poder, el Espíritu de verdad. Aleluya. Santo Jesús de Nazaret. El agua también simboliza lo que es la limpieza o el lavamiento. En el libro de Mateo capítulo 27 versículo 24, el agua representa la limpieza o el lavamiento. La palabra de Dios viene para lavarnos. Amén. Viene para limpiarnos, para transformarnos. Por eso es que la palabra de Dios hace un trabajo primero en nuestro corazón. Hay iglesias que tratan de arreglar lo de afuera del ser humano cuando lo de adentro está podrido, cuando lo de adentro no sirve. Pero vengo a decirte en esta noche que Dios ha hecho un trabajo en tu corazón y ahora en lo exterior se va a manifestar a través de tu vida la gloria de Dios a favor de las naciones. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 22, el agua representa la vida eterna. Amén. En el libro de Ezequiel capítulo 47 encontramos un río y dice la palabra de Dios que había un personaje que iba midiendo a medida que las aguas iban subiendo, y este río representa la redención de Dios para el pueblo de Israel. Así como este río representa la redención de Dios para Israel en aquel tiempo, lo que Dios iba a hacer a favor de su pueblo, hoy día este río se traslada a la ciudad de Manhattan, a la iglesia que pastorea a Mauri Antigua, para traer restauración, edificación y llenura del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que este personaje en el versículo 3 salió el varón hacia el oriente llevando un cordero en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Dónde le dio el agua? ¿Qué se le mojó entonces? Se le mojaron las plantas de los pies, ¿verdad que sí? Cuando nosotros venimos del mundo, ¿cómo vienen nuestros pies? Polvorientos, sucios, ¿verdad que sí? Porque nuestros pies, ¿dónde se encontraban antes? En el mundo, en la discoteca, en la parranda, en la droga, en cuantas cosas. Nuestros pies vienen polvorientos. Entonces, cuando el agua nos da en los tobillos, esto significa que Dios trae la limpieza de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios.
El agua no solamente viene para lavar nuestros pies como símbolo de la limpieza de nuestros pecados. Déjame decirte que en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 1 la palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. ¿Qué más? En delitos y en pecados. Y una persona que está en delito, ¿cómo se siente? Como que lo están persiguiendo, no puede estar en paz, no puede estar tranquilo. Esa era nuestra situación, esa era nuestra vida. Pero dice en el versículo 1: y Él os dio vida. Cristo te dio vida, 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 vida en abundancia, vida en plenitud. Aleluya. Y dice en el libro de Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Fuimos comprados a precio de sangre preciosa. Aunque cuando entramos en el río, nuestros pies fueron limpios, fue quitado el polvo del pecado. Hay un enemigo que vive recordándote tu pasado. Hay un enemigo que vive recordando lo que tú eras antes, lo ladrón que era, lo chismoso que era, lo envidioso que era. Oye, todas las cosas que antes hacía, el enemigo vive recordándotela. Y hay gente que vive atado al pasado. El que vive atado al pasado se queda en la orilla del río, pero aquel que suelta el pasado y lo cancela, camina hacia adentro a la plenitud que Dios quiere para su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Y como vivimos atados al pasado, a veces pensamos que no somos merecedores de las bendiciones de Dios. Señor, sáname si es tu voluntad. Señor, esto si es tu voluntad, cuando ya Dios ha decretado que esa bendición es para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Déjame decirte que cuando nosotros venimos a Cristo y Él limpia nuestros pies y nosotros somos perdonados de nuestros pecados, hay gente que nos ve como aburridos. A veces hay gente que dice: los evangélicos son raros. Mira la fiesta de anoche. Ni un poquito de alcohol, ni cerveza, pero esta gente son raros, parecen extraterrestres. Un día se me presentó un amigo, este hombre andaba en un motor y él me dijo: los evangélicos son raros. Digo: ¿y por qué, amigo? Los evangélicos no beben, no van a la discoteca, no toman cerveza, no se enamoran. Digo: pero ven acá. Le digo: yo quiero decirle algo. Dice él: dígame, ¿usted ve ese motor que está ahí? Dice: sí, ese es mi motor. Le digo: imagínese que a ese motor le pongan una fuente que brote gasolina. Y que en vez de usted ir a la bomba y echarle gasolina, esa fuente brote todos los días gasolina. ¿Cómo usted se sentiría? Me dijo él: yo sería el hombre más feliz de esta tierra, porque me voy a economizar el dinero. No tendré que ir a gastar mi dinero. Tendré gasolina constantemente. Yo le dije: ¿usted sabe por qué nosotros no vamos a la discoteca? ¿Por qué nosotros no tomamos alcohol? ¿Por qué no tomamos cerveza? Porque hay una fuente en nuestro corazón. Hay una fuente que brota todos los días. Agua de vida eterna. Aleluya. Yo no sé si aquí hay alguien que tiene esa fuente. Yo no sé si aquí hay alguien que ya le pusieron esa fuente. Yo no sé si aquí hay alguien que está sumergido en el río del Espíritu. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Este hombre se sorprendió porque nosotros tenemos la fuente de agua de vida eterna. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. La palabra de Dios dice en el versículo 3, dice, versículo 4: y me dio otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Dónde le dio el agua? ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué usted utiliza sus rodillas? O para darle al muchacho, ¿verdad?
Aleluya. Las rodillas, esto es símbolo de la capacidad de tener comunión con Dios y poder orar. Cuando entramos en el río y el agua nos da en las rodillas, nosotros comenzamos a aprender a tener comunión con Dios. Aprendemos a orar. Cuando yo me convertí, yo no sabía orar. ¿Qué yo hacía? Me arrodillaba del lado de un hermano, de una hermana. Y yo estaba en una meditación profunda, escuchando lo que decía. Bueno, y ahí yo aprendí más o menos algo. Y aprendí la alabanza que tenían. Decían gloria a Dios, aleluya y amén. Me aprendí las 3 alabanzas básicas. Y todos los días yo decía aleluya, gloria a Dios y amén. Pero un día yo dije, pero ven acá, el evangelio es gloria a Dios, aleluya y amén. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más adentro hacia el río. Porque ya yo decía, pero ven acá, ¿cuántas veces que voy a decir aleluya, gloria a Dios? Ya yo lo estaba viendo como algo mecánico. Pero entonces Dios me dice, ahora yo te voy a enseñar lo que es la alabanza. No solamente gloria a Dios, aleluya y amén. Alábame por mi proeza, alábame por mi creación, por mi naturaleza. Entonces yo aprendí que le doy gracias por el sol que me alumbra, le doy gracias por el aire que respiro, le doy gracias por mi familia, le doy gracias por mi vecino, le doy gracias por mis hijos, le doy gracias por mis pastores, le doy gracias por los líderes, le doy gracias por las fuerzas que me da para trabajar. Hasta le doy gracias por el que me hacía la vida imposible en el trabajo, en la oficina. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Bueno, cuando yo me convertí en el 89, yo recuerdo que el pastor un día dijo algo. Y él dijo que muchos años atrás, cuando quizá yo ni estaba vivo, cuando una joven iba enamorada de un joven, a veces le decía, enséñame tus rodillas. Y ahí se daba cuenta si oraba o no. Alabado sea Dios. Pero también me dijo otra cosa, que le preguntaba a la joven al pastor, y fulano de tal diezma, porque no se iba a llevar un ladrón para su casa. Alaba la gloria de Dios. Cuando nosotros comenzamos a orar, comenzamos a tener experiencia con Dios. ¿Cuántos han tenido experiencia con Dios? Comenzamos a tener experiencia grande, sea de sanidad, de ángeles, de esto, de aquello. Comenzamos a tener experiencia grande. Déjame decirte que hace como un año yo tuve una experiencia bien grande. Eran las 4 de la mañana y de repente comienzo a tener un éxtasis, una visión bien profunda. Me veo en una habitación parado encima de una cama y Jesús entra a la habitación flotando en el aire. Y cuando Él entra a la habitación, se para delante de mí y me pregunta que qué es lo que yo quiero, que cuál es mi petición. Yo le digo, Señor, yo no quiero nada. Lo único que quiero es servirte todos los días de mi vida. Alabado sea Dios. Cuando le digo esta palabra, Él se sonríe y Él me dice, abre tu boca. Cuando abro mi boca, me señala con su dedo y siento que todos mis dientes se prenden en fuego. Sentía todo mi diente como que se estaban quemando, prendido en fuego. Él siguió en el aire y iba flotando en el aire, fue a sanar a una persona y de repente yo le decía, Señor, todavía me falta algo más. Y la petición era que me ayudara a levantar a los paralíticos y darle la vista a los ciegos. Y Él me dijo, espérate un momento. Ahí abrí los ojos, eran las 5 de la mañana. Cuando abro los ojos voy al espejo a mirarme los dientes, porque todavía abro los ojos y siento que mis dientes están prendidos en fuego. Despierto a mi esposa y le digo, despierta, despierta, ven, mírame los dientes, ¿qué es lo que me pasa? Yo siento que mis dientes se están quemando, están prendidos en fuego. Y ella me decía, yo no veo nada, pero yo lo sentía.
pasó la experiencia. Después de esa experiencia, Dios ha hecho muchas cosas a través de lo que es la palabra profética. Ahora bien, en el mes de agosto, en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en aquel lugar estaba orando para ir a las actividades. Y cuando estoy orando, se me acercan los evangélicos y me dicen: tú vas hacia ese lugar. Yo no voy, es un lugar muy peligroso. Los evangélicos tenían miedo de llevarme a los lugares, porque ellos decían: ni la policía entra a ese lugar, usted puede salir muerto. Y estoy orando, y cuando estoy orando, allí sentado, de repente yo veo un ángel que entra a la habitación y se sienta en una silla. Y de este ángel salía una luz resplandeciente. Y este ángel, la luz que salía de él, atraía más ángeles. Iba llegando el segundo ángel, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta que se reunieron 7 ángeles en la habitación. Y dije: ya no tengo miedo. Aunque ustedes no me lleven, yo voy solo. Aleluya. Y quiero decirte que en los lugares más peligrosos fue donde Dios más manifestó su gloria, donde más se convertía la gente. Los que se convertían inmediatamente eran bautizados con el Espíritu Santo, restaurados, sanos. Y yo le preguntaba 2 veces: ¿y es verdad que fue hoy que te convertiste? Porque recibían una unción que ni yo le he recibido. De tan grande. Aleluya. Bendito sea Dios. Yo sé que usted también ha tenido experiencias grandes, ¿verdad que sí? Ahora bien, aunque tengamos todas las experiencias que tengamos en esta tierra, nuestra vida no puede depender de experiencias. Nuestra vida tiene que depender de la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque las experiencias pasan, las experiencias se quedan a un lado, pero déjame decirte, la palabra de Dios no hay confusión, la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. He conocido mucha gente con ministerio grande. Él es brujo, la es guerrillera, el muerto vivo, él es come vidrio, él es qué sé yo qué, come palo. Y después de 3 años usted lo ve descarriado. Y usted dirá: ¿y qué fue lo que pasó? Porque su vida estaba fundamentada en una experiencia, no en la palabra del Señor. Hay gente que depende de los sueños, hay gente que depende de las experiencias, pero hay otros que dependen de la palabra de Dios, porque la palabra da vida, la palabra da gozo, la palabra da liberación. Un hermano aquí en el Bronx, voy a visitarlo y me dice: pastor, yo me soñé anoche con 2 guineos cruzados. Le digo: varón, por si acaso usted come guineo. Me dice: sí, me gustan mucho, eso es lo que yo me como. Le digo: pues usted se acostó con hambre, fue. ¿Cómo me dice que le interprete eso, que se soñó con 2 guineos cruzados? Sí. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros nos disponemos a orar, vamos a tener experiencia. Hay gente que depende más de los sueños que de la palabra. Hay gente que depende más de la profecía que de la palabra. Hay gente que depende más de las visiones que de la palabra. La palabra tiene que ser lo número 1 en nuestras vidas. Número 2, la guianza del Espíritu Santo. Debemos de dejarnos guiar por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Alguien dijo: yo sé que es cierto porque yo lo he experimentado. No hay cuestión si la palabra lo dice o no. Todas las experiencias que nosotros tengamos tiene que estar sujeta a la palabra del Señor. Amén. Tiene que pasar por el sedazo de la palabra. Si no está acorde a la palabra, póngala a un lado y siga hacia adelante. La palabra de Dios dice en el versículo 4: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos son la cintura.
Y dice en el libro de Efesios que debemos de colocarnos el cinturón, debemos de ceñir nuestros lomos. ¿Con qué? Con el cinturón de la verdad. Amén. Entonces, cuando el agua nos da a nosotros en la cintura, cuando nos da en los lomos, es cuando nosotros podemos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos saben discernir la voluntad de Dios para su vida? Hay alguien, este hombre discernía la voluntad de Dios para su vida de esta manera. Él tenía su Biblia, él la tomaba y la abría y le decía: Señor, donde me abra, ahí tú me vas a hablar. Judas fue y se ahorcó. Eso no me gustó. La abría de nuevo: Señor, ahora háblame. Ve tú y haz lo mismo. Tampoco me gustó. Hay gente que lee la palabra de esta manera, pero hay otros que la leen de una forma sistemática. Amén. Hay otros que saben que deben de leer la palabra con propósito. Amén. Tiene que tener metas en su vida. Cuando nosotros queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, el Espíritu Santo nos va a guiar a su voluntad. Número 2, la palabra nos va a guiar a su perfecta voluntad. Había un hombre, este hombre se llamaba Isaac, y dice la palabra de Dios que cuando había hambre en su tierra, Isaac se propuso salir de su tierra e irse a la tierra de Egipto. ¿A dónde se iba? Y dice la palabra de Dios en Génesis 26 que entonces cuando se propuso irse hacia Egipto por el hambre que había, él no consultó a Jehová, él no buscó la voluntad de Dios para su vida. De repente Dios le dijo: no te vayas hacia Egipto, quédate en Gerar, porque yo te voy a bendecir en Gerar. ¿Cuántos están tomando decisiones sin buscar la voluntad del Señor? Y dice la palabra de Dios en el versículo 17 de Génesis 26, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí y volvió a abrir los pozos que eran de su padre Abraham. Aleluya. Dios comenzó a bendecirlo en Gerar. Gerar quiere decir tierra difícil, tierra dura y difícil, tierra amarga. Pero en medio de aquella tierra difícil, no importa cómo esté la tierra, no importa que no te estén dando los cupones, no importa que no tenga empleo. Si Dios te dice quédate aquí, Él va a abrir los pozos a tu favor. Él abrirá los pozos que tú necesitas para seguir hacia adelante. Y dice la palabra de Dios que cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. En medio de tu desierto, Dios abrirá un pozo de aguas vivas. En medio de tu proceso, Dios abrirá un pozo diferente para tu vida. Un pozo de aguas vivas. El que lo vea se sorprenderá y dirá: esa es la sierva, ese es el siervo. Yo pensaba que iba a fracasar, yo pensaba que llegara hasta ahí, pero cuando el hombre piensa que ya tú terminaste, Dios comienza a tu favor, Dios comienza a tu favor, Dios comienza a abrir pozo a tu favor. Y dice la palabra, y entonces abrieron otro pozo. Y dice, y este pozo le pusieron por nombre Rehoboth. Rehoboth quiere decir lugares amplios y espaciosos. Dios viene para abrirte lugares amplios y espaciosos. Lugares espaciosos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra que entonces Dios bendijo a Isaac en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a este hombre, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo.
cuando él pensaba irse a Egipto, Dios tenía una bendición grande para él en aquel lugar. Dios tiene una bendición grande para ti. Cuando el enemigo te dice sale corriendo a la prueba, ya tú no soportarás más ese matrimonio, ese hombre ya tú no lo aguantas más, esa mujer ya no la soporta más. El enemigo te dice sal corriendo, Dios te dice no, quédate porque te voy a bendecir. Quédate. Aleluya. Santo Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios dice que este hombre fue bendecido, abrió muchísimos pozos, la bendición se multiplicó a su favor, porque él aprendió a discernir la voluntad de Dios para su vida. Hay gente que hoy día están viviendo fracasado, derrotado, desanimado, turbado. ¿Sabe por qué? Dicen, Señor, ¿por qué esta situación en mi vida? Y el Señor te dice, no me eche la culpa a mí, es que tú has tomado decisiones equivocadas en el camino. Y dice la palabra que este hombre midió, y cuando midió, el agua le dio ¿dónde? En los lomos. ¿A cuánto le está dando el agua ahí? Santo Jesús de Nazaret. Y dice la palabra de Dios que entonces midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Cuando hay que nadar es cuando el agua ya te da en la cabeza. Y cuando el agua te da en la cabeza, eso quiere decir que Dios tiene control de tus sentidos, Dios tiene control de tus ojos, Dios tiene control de tu boca, Dios tiene control de tus oídos, Dios tiene control de tu olfato, Dios tiene control de tu mano, Dios tiene el control de tu vida entera. Aleluya. En el libro de Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos para no pecar contra ti, oh Dios. Nuestros ojos tienen que hacer un pacto con Dios para ver todo aquello que le sea agradable a Él. Nuestra boca tiene que hacer un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque en la casa a veces tenemos una boca y en la iglesia tenemos otra boca. En la iglesia decimos santo, aleluya, gloria a Dios y amén. Pero en la casa decimos muchacho de la pimienta, muchacho del chile, muchacho de aquello. Pero déjame decirte que la boca de allá tiene que ser la de aquí. Porque déjame decirte, a la iglesia no se viene a buscar la gloria se trae de la casa, de tu intimidad, de tu búsqueda, de tu profundidad con Dios. Cuando tú traes gloria de allá, entonces se manifiesta en la iglesia. Hay gente que viene a llenarse de la gloria a la iglesia. Por eso siempre estamos vacíos. Pero hay gente que siempre andan con la gloria. Aleluya. En la casa tienen gloria. En el baño tienen la gloria. En la cocina tienen la gloria. En la iglesia tienen la gloria. Y Pedro y Juan, cuando llegaron, le dijeron al cojo, míralo, la gloria está en nosotros. Lo que tenemos te damos. Levántate y anda. Aleluya. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, oye, en el libro de Salmos 119, versículo 18, abre mis ojos y mirarán las maravillas de tu ley. Cuando estamos sumergidos en el río de Dios, nuestros ojos van a ver la maravilla de Dios, van a ver la presencia de Dios, van a ver el refrigerio que hay en Dios. Amén. Hay gente que viven quejándose, hay gente que viven como amargados, hay evangélicos que parecen como que no tienen gozo. Imagínate un amigo que venga a esta iglesia y que se siente, ¿cuál es tu nombre? Se siente al lado de Cristian. Y viene otro y se sienta al lado de Jacinto. Y entonces Jacinto tiene la cara seria. Así no se ríe, ni dice gloria a Dios, ni aleluya. Está calladito y el amigo viene con un problema tan grande y dice, pero ven acá, este hombre sí es raro, yo necesito gozo y aquí como que no hay nada, esto está como raro, pero se sienta al lado de ¿qué?
de Cristian, y Cristian dice: aleluya, mi alma te alaba. Señor, qué gozo yo tengo. No tengo comida, pero estoy gozoso. Y dice el hombre: esto era lo que yo buscaba. Hay algo aquí diferente. Hay algo diferente. Este hombre está metido en el río de Dios. El que está metido en el río se goza el lunes, se goza el martes, se goza el miércoles, se goza el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Todos los días está gozoso porque hay un río de agua viva que corre en su ser. Aleluya, gloria sea a Dios. ¿Cuánto tiene ese río? ¿Cuánto tiene ese río? Después que el agua le dio en la cabeza, había que nadar. Y esto quiere decir la plenitud o la totalidad. Déjame decirte que Dios no quiere darte un poquito de su gloria. Él quiere llenarte completamente. Él no quiere que viva en la orilla del río. Hay gente que se queda en la orilla. ¿Sabe por qué? Porque le tienen miedo al agua. Hay gente que no quiere saber mucho del agua. Cuando hace frío, firman un vale y dicen: hoy no me toca. Y al otro día dicen: que no me oigan bien, pero voy a firmar otro hoy. Pero hay gente que aunque haga frío, aunque haya lluvia, aunque pase lo que pase, todos los días quieren el agua, porque le gusta el agua. Hay gente que no puede vivir sin el agua de Dios, no puede vivir sin el río de Dios, no puede vivir sin la presencia de Dios, porque vivir sin el río de Dios es vivir muerto, seco, es vivir quejándose, en amargura y en tristeza. Pero el que se sumerge en el río tiene un gozo permanente en su corazón. Amén. ¿Cuánto hay que tienen ese gozo permanente? Aleluya. Hay gente que está de lejos del río de Dios, pero Dios quiere que te entre en su río. No te quedes en la orilla. Hay gente que se goza cuando ve la bendición de otro. Wow, pero Dios llenó a fulano. Wow, pero Dios llenó a fulana. Sí, se gozan. Pero ¿usted qué está recibiendo? ¿En qué parte del río está? ¿En qué lugar del río te encuentras? ¿Dónde te está dando el agua? Aleluya. Hay gente que tienen años con el agua en la rodilla y se sienten conformes. Se sienten conformes. Se sienten bien. Aleluya. Pero hay otros que cuando tienen un año con el agua en la rodilla dicen: no. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Yo voy a caminar más hacia adentro. Tiene que haber algo más. Porque no se conforman. Amén. El conformismo te hace quedar en la orilla. Mirar los obstáculos te hace quedar en la orilla. Hay gente que mira los obstáculos. Es que hay piedras para llegar hasta dentro del río. Pues quita esas piedras y avanza. Amén. Quita los obstáculos y avanza. Quita la negatividad y avanza. Quita todo aquello que se opone y avanza. Quita la duda y avanza. Entra más hacia el río. Yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué tanta gente hablan de tu río? ¿Qué es lo que hay en tu río? Y Dios me dijo: lo que sucede es que en mi río hay sanidad. En mi río hay liberación. En mi río hay prosperidad. En mi río hay abundancia. Pero para entrar a la profundidad del río de Dios hay que pagar el precio. Hay gente que quiere la bendición, pero no quiere pagar el precio. Hay que pagar el precio de aguantar la crítica, aguantar las murmuraciones, aguantar la queja, los chismes, lo que se levanta en contra. Hay gente que quiere la bendición, pero no quiere pagar el precio. Paga el precio y entra en la profundidad del río de Dios. Quiero la bendición, pero no pagar el precio. Quiero la profundidad, pero no quiero pagar el precio. Para llegar a la profundidad hay que pagar el precio. Amén. Y pagando ese precio, a veces hay que callar aún teniendo la razón. Alábale que Él está vivo. Para pagar ese precio no se puede vivir brincando de iglesia en iglesia. Hay que permanecer en una iglesia firme donde usted recibe el pan y donde pueda crecer hasta que Dios te pueda llevar a otro lugar de gloria.
Santo Jesús de Nazaret. Como una gente puede ir a la profundidad, si hoy está aquí y mañana está allá, y tiene un sazón, mire, que vive mareado de tanta liga de comida. Alabado sea el nombre de Dios. Pero aquí hay gente que están pagando el precio en este lugar. Hay gente que se están sumergiendo en el río de Dios en este lugar. Hay gente que sabe que Dios lo llamó, que no fue el hombre, que no fue el pastor, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice: yo voy a seguir en la profundidad de tu río hasta que tú quieras. Dios nunca te va a decir: ya tú tienes demasiada profundidad en mi río, ya está bien, tú tienes mucha unción. No, mientras más reciba Dios, más quiere darte. Amén. Mientras más tiene, Dios te quiere dar más. Dile al que está a tu lado: Dios te quiere dar más. Dios te quiere ungir más. Dios te quiere llenar más. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Los dos hijos míos, los dos pequeños, estaban orando cuando tenían 6 y 7 años. Y el más grandecito le puso la mano en la frente y le decía: Señor, llénalo. Señor, llénalo. Señor, llénalo. Y el chiquito no recibía nada. Y como vio que no recibía nada, le dijo: explótalo. Y él abre los ojos y le dice: espérate, no ores por mí así. Yo quiero unción, pero no tanta. Aleluya. Tenemos que anhelar la unción de Dios más que el pan y más que la comida. Tenemos que anhelar el río de Dios. ¿Y cómo se entra a su río? A su río se entra en adoración. Esta es una iglesia que ha aprendido a adorar a Dios. Esta es una iglesia que ha aprendido el secreto de la guerra espiritual, que es adorar, adorar, adorar. Y cuando usted adora, usted está preparado para entrar en la profundidad. Yo fui a la ciudad de Los Ángeles, California, y solamente tenía 3 iglesias para predicar. Nadie me conocía. Y yo estaba allí trancado y yo dije: pues vamos a adorar entonces, que ahora que se van a romper los obstáculos y la barrera. Cuando estoy orando, veo que Dios me saca del cuerpo y subo como a un segundo cielo. Y en ese segundo cielo hay una casa. En esa casa hay un principado. Y yo entro y derroto el principado. Cuando lo derroté, ese día se abrieron la puerta en más iglesias en Los Ángeles, California. Cuánto alaban la gloria de Dios. Hay cosas que se van a romper cuando tú comienzas a entrar en el río en adoración. Entre en adoración, entre en adoración, entre en adoración en el río de Dios. Se van a romper las cadenas, se van a quitar los obstáculos, se van a quitar las oposiciones. En adoración, aleluya. En adoración, adóralo, adóralo, adóralo a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. No por lo que te das, sino por lo que Él es, por su grandeza y por su majestad. Adóralo a Él. Entramos en el río en adoración. Y cuando tú entras en adoración, entonces tú vas a beber. Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos. ¿Cómo? Ríos. ¿Ríos de qué? Aguas vivas. Oye esto: ríos de aguas vivas. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Ríos de agua viva fluyendo en tu ser, fluyendo en tu corazón. Eso es algo fuerte, eso es algo poderoso, eso no es cualquier cosa. Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo te quiero dar no tendrá sed jamás. Tendrá en tu interior una fuente de agua que salta para vida eterna. Cuando tienen esa fuente de agua que salta para vida eterna, cuando esa fuente está en nuestro corazón, va a mojar a lo que está a nuestro lado, va a mojar, va a salpicar a aquello que está a nuestro alrededor. Con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, va a salpicar a lo que está a nuestro alrededor. Gloria sea el nombre de Dios. La palabra de Dios dice en el versículo 9, dice: y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirá sanidad, y todo lo que entre a este río recibirá vida.
Hay cristianos que caminan como si estuvieran muertos. Hay cristianos que viven como si estuvieran muertos. Pero cuando tú entras al río, recibe vida. Si el gozo se ha ido como apagando en tu vida y no sientes como ese fervor que sentías al principio, Dios te invita a entrar a su río. Dios te invita a beber del agua que salta para vida eterna. Dios te dice: ven a mí y bebe. Bebe del agua, bebe del río, bebe del agua que sacia, bebe del agua que te transforma, bebe del agua que te regenera, que te liberta, el agua que te cambia, que te refresca. Bebe del agua. Si te sientes solo, si te sientes triste, ven, bebe del agua, bebe del agua, bebe de la palabra, bebe y sacia la sed que hay en tu corazón, porque Cristo tiene agua en abundancia para tu alma. Póngase de pies.